Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy. Tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado bastante intriga y hasta un poco de polémica. Hoy vamos a desgranar las recientes declaraciones de Can Yaman en Italia, donde, según los titulares, él mismo ha revelado por qué siente que todos se han alejado de él. Sí, han escuchado bien. El actor turco que saltó a la fama mundial con series como Erkenci y Dolunay, parece estar pasando por un momento complicado en su carrera y, lo que es más importante, en su vida personal. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Por qué se siente así? ¿Hay verdades ocultas detrás de este aparente alejamiento? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este misterio. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que traemos, no olviden darle ese botón de suscribirse, que nos ayuda un montón a seguir creando estos vídeos para ustedes. Así que vamos allá. Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza, especialmente en Europa y América Latina. Su carisma, su físico y sus personajes románticos lo catapultaron a la estratosfera de la fama en muy poco tiempo. De repente lo veíamos en todos lados, en entrevistas, en alfombras rojas, con proyectos internacionales a la vista. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, la fama tiene dos caras, y parece que Can está experimentando la suya. Las declaraciones que ha hecho en Italia, su actual base de operaciones para muchos de sus proyectos, han sido bastante reveladoras y, para ser honestos, un poco desconcertantes. En varias entrevistas recientes, particularmente en programas de televisión italianos, Can Yaman ha sido sorprendentemente abierto sobre lo que él percibe como un distanciamiento de personas que antes estaban cerca de él. Y no estamos hablando de fans, sino de gente de su círculo, compañeros de profesión, o tal vez incluso amigos cercanos. Ha hablado de cómo la presión de la fama, las expectativas constantes y quizás algunos malentendidos, han llevado a que las relaciones se enfríen o incluso se rompan. Es como si de repente las personas que antes lo rodeaban y lo apoyaban hubieran empezado a dar un paso atrás, dejando un vacío que él siente profundamente. Una de las ideas clave que ha transmitido es que la imagen que se proyecta de él, la del actor guapo, exitoso y siempre sonriente, no siempre se corresponde con la realidad o con la persona que él es en su día a día. Ha mencionado sentirse incomprendido en numerosas ocasiones, y que la constante exposición mediática, los titulares y las especulaciones han jugado en su contra, distorsionando la percepción que el público e incluso algunas personas de su entorno tienen de él. Es como si en el torbellino de la fama, la gente se hubiera quedado atrapada en la superficie, admirando a la estrella, al personaje que ven en pantalla, y hubiera perdido de vista al ser humano detrás de todo eso. Y cuando esa persona, en su vulnerabilidad, comete errores, la reacción de los demás puede ser de decepción, de crítica, e incluso de retirada. Él mismo ha sido enfático al decir que cuando uno alcanza un cierto nivel de popularidad, se convierte en un imán para todo tipo de personas y situaciones. Algunas se acercan por genuino aprecio, admiración sincera y deseo de una conexión auténtica. Sin embargo, otras lamentablemente lo hacen por interés propio, buscando beneficios, contactos o simplemente la oportunidad de estar cerca de alguien famoso. Y como él mismo ha confesado al principio, cuando la fama es una novedad deslumbrante, es increíblemente difícil discernir quién es sincero y quién tiene segundas intenciones. Con el tiempo y quizás después de experimentar alguna que otra experiencia dolorosa o decepcionante, uno aprende a reconocer esas intenciones ocultas, pero para entonces es posible que ya haya habido un daño irreparable a las relaciones que se creía que eran sólidas. Can ha hablado también de la profunda sensación de soledad que puede llegar a acompañar a la fama, incluso cuando uno está rodeado de gente. Imaginen estar en eventos sociales, en rodajes, en entrevistas, rodeado de equipos, de fans, de conocidos, pero sentir que en el fondo, nadie te conoce realmente, o que las pocas personas en las que confiabas y con las que creías tener una conexión profunda, empiezan a distanciarse de manera inexplicable. Es un sentimiento muy humano, desolador en muchos casos, y que él, a pesar de su evidente éxito y la admiración que despierta, no ha sido inmune a él. Ha comentado que a veces la gente se aleja porque simplemente no sabe cómo lidiar con su nivel de fama, se sienten intimidados por su popularidad, o simplemente porque él mismo, como mecanismo de autoprotección para preservar su espacio y su cordura, ha tenido que poner ciertas barreras. Otra parte importante de sus declaraciones, que merece ser analizada con detenimiento, gira en torno a él. A percepción pública y la implacable presión mediática.
En Italia, donde se ha convertido en una figura muy popular y reconocida, ha sido objeto de una atención mediática constante y abrumadora, tanto por sus proyectos profesionales, sus películas y series, como por los detalles de su vida privada. Los medios de comunicación, en su afán por generar contenido y titulares, a menudo especulan, crean narrativas, a veces distorsionadas, y a veces, esa presión constante, esa sensación de estar siempre bajo el microscopio, puede hacer que el individuo se sienta acorralado, asfixiado y sin espacio para respirar. Khan ha expresado en varias ocasiones que en ciertos momentos ha sentido que las expectativas sobre él eran completamente irreales, que se le exigía ser perfecto, infalible, y que cualquier paso en falso, cualquier error, por pequeño que fuera, era magnificado hasta el extremo, creando una imagen que poco se parecía a la suya. Esto, naturalmente, puede llevar a un comportamiento defensivo, a la necesidad de aislarse un poco, de buscar un remanso de paz para poder reflexionar y recuperarse. Además, ha mencionado algo que es crucial y que a menudo, como observadores externos, pasamos por alto: la enorme dificultad de mantener relaciones auténticas y duraderas cuando se es una celebridad. La gente se acerca a ti en muchos casos por lo que representas, el éxito, la fama, el glamour, la figura pública admirada. No necesariamente se acercan por quien eres como persona, con tus virtudes y tus defectos. Y si uno no es lo suficientemente cauteloso, o si sus verdaderos amigos de antes no están preparados o no saben cómo manejar el escrutinio público que inevitablemente conlleva estar cerca de alguien tan expuesto, la relación, por muy sólida que pareciera, puede resentirse, debilitarse y finalmente romperse. Es como si la fama actuara como un potente filtro separando lo superficial de lo profundo, y a veces, lamentablemente, lo profundo no sobrevive a ese filtro implacable. Él ha sido muy directo y valiente al decir que ha habido momentos en los que se ha sentido profundamente solo, incluso rodeado de multitudes. Ha habido episodios en los que ha sentido que al no cumplir con ciertas expectativas preestablecidas, al tomar decisiones personales o profesionales que no encajaban con la imagen idealizada que otros tenían de él, la gente, incluyendo personas cercanas, se ha retirado, ha empezado a distanciarse. Es como si al ser un producto de entretenimiento, una figura pública que ha construido su carrera en base a una imagen y una conexión con el público, hubiera un contrato implícito de que debía actuar, comportarse y ser de cierta manera, y cuando se salía de ese guión, la audiencia, o incluso el círculo cercano, se decepcionaba, se sentía traicionada. Y la reacción era el alejamiento. Una anécdota que ha surgido de estas entrevistas, aunque Khan Yaman ha sido cuidadoso de no nombrar a las personas involucradas para evitar mayores conflictos, es la de cómo algunas personas que antes lo apoyaban incondicionalmente, que eran parte de su círculo íntimo y confidentes, se han distanciado de manera significativa al ver la magnitud de su éxito, el nivel de exposición al que estaba sometido y las presiones inherentes a su nueva realidad. Quizás fue por envidia, porque no podían soportar verlo triunfar tanto. Quizás fue por miedo, porque no querían verse envueltos en el torbellino mediático que lo rodeaba, o simplemente porque la dinámica de la amistad, de las relaciones humanas, cambió drásticamente con la fama, y no supieron o no quisieron adaptarse a esa nueva realidad. Khan Yaman también ha hablado sobre la importancia fundamental de la salud mental y el bienestar emocional, algo que él mismo está abordando activamente. Reconocer que uno se siente solo, que las relaciones se están debilitando, que la presión es abrumadora, es el primer y más importante paso para poder empezar a sanar y a buscar soluciones. Y él parece estar precisamente en ese proceso de reflexión profunda, de introspección, y de intentar reconstruir o fortalecer esos lazos, pero de una manera más auténtica, más honesta y más sana para él. El actor ha sido enfático en que su intención al compartir estas experiencias no es culpar a nadie en particular, no busca generar controversia ni señalar a individuos. Su objetivo es más bien compartir su experiencia personal, su perspectiva sobre cómo la fama, esa fuerza tan poderosa y ambivalente, ha impactado en su vida social y personal, en sus relaciones, en su propia percepción de sí mismo. Ha dicho que a veces la gente se aleja porque se crea una imagen de él que no es real, una fantasía que no se corresponde con la persona que él es. O por el contrario, porque él mismo, para protegerse de esa exposición excesiva y de las posibles decepciones, se ha vuelto más reservado, más hermético. Y esto puede generar un círculo vicioso, porque al ser más reservado, la gente puede interpretarlo como indiferencia, como arrogancia, como desinterés, lo cual, a su vez, provoca aún más distanciamiento y soledad. Lo realmente interesante y conmovedor de sus declaraciones es esa crudeza, esa honestidad sin filtros. No se trata de un discurso preparado meticulosamente para la prensa, diseñado para proyectar una imagen determinada.
Se trata de un desahogo, de una explicación sincera de lo que está viviendo, de sus sentimientos más profundos. Y esto para un actor que ha construido gran parte de su carrera sobre la base de una imagen pública atractiva y una conexión emocional con el público a través de sus personajes, es algo muy valioso. Nos permite por un momento asomarnos detrás del personaje de ficción, detrás del ídolo admirado, y conectar con el ser humano, con sus vulnerabilidades, sus miedos y sus anhelos. Podríamos resumir los motivos que Yaman ha expuesto para este aparente alejamiento en varios puntos clave, que nos ayudan a comprender mejor su situación. Primero, la *** desconexión entre la imagen pública y la persona real ***. La gente tiende a admirar y a acercarse a la estrella, a la figura pública idealizada, no necesariamente al hombre con sus complejidades y sus imperfecciones. Segundo, la *** dificultad inherente de mantener relaciones auténticas y profundas bajo el escrutinio constante de los medios y del público ***. La fama crea una barrera, una distancia que pocas relaciones logran superar. Tercero, la *** presión y las expectativas irreales que a menudo se imponen a las celebridades ***. Se espera que sean perfectos, que nunca fallen, y cualquier desviación de esa norma genera decepción y distancia. Cuarto, la *** posible presencia de personas con intereses ocultos *** que se acercan por conveniencia y que se alejan cuando se dan cuenta de que no obtendrán lo que buscan, o cuando la fama del otro deja de serles útil. Y quinto, su *** propia necesidad de autoprotección ***. Para preservar su cordura, su espacio personal y su bienestar emocional, ha tenido que crear barreras, lo que puede haber llevado a un mayor aislamiento y a que las relaciones existentes se resientan. Todo esto nos hace reflexionar profundamente sobre la naturaleza compleja y a menudo solitaria de la fama, y el precio que a veces hay que pagar por ella. Yaman, con su valentía al compartir estas experiencias tan personales y vulnerables, nos ofrece una lección importante sobre la importancia de la autenticidad, de valorar las relaciones genuinas y desinteresadas, y de recordar que detrás de cualquier figura pública exitosa, hay un ser humano con sus propias luchas y sus propias necesidades. Y así llegamos al final de este análisis de las sorprendentes y conmovedoras declaraciones de Yaman en Italia. Esperamos que este vídeo les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros nos pareció investigar y compartir esta información. Es fascinante y a la vez un tanto melancólico, adentrarse en el lado más humano y vulnerable de una figura pública tan admirada en todo el mundo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la fama, de manera casi inevitable, tiende a alejar a las personas que te rodean? ¿Han experimentado algo similar en sus propias vidas, aunque sea a una escala mucho menor? La sensación de que las relaciones cambian cuando tu situación personal o profesional evoluciona. Nos encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus propias experiencias en la sección de comentarios. No se queden con nada, su participación activa y sus perspectivas son lo que hacen que este canal sea tan especial y dinámico. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y han aprendido algo nuevo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan reflexionar sobre estos temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.